Buenas noches, queridos asistentes, a este curso virtual de especialización organizado por Club de Contadores, Instituto de NIF.com. El día de hoy tenemos un curso muy importante, es el Marco Internacional para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna. El día de hoy contamos con la muy grata participación del doctor Francisco Biojas, quien está a cargo de la ponencia esta clase virtual. El doctor Francisco cuenta con más de 15 años de experiencia profesional, brindando servicios de auditoría interna, auditoría en cumplimiento, control interno, gestión de riesgos. Actualmente director de Mercury Business Advisory Network, es bachiller en contabilidad de la Pontificia Perú, egresado de la maestría en auditoría de la Universidad del Pacífico. Es auditor interno certificado por el Institute of Internal Auditors de los Estados Unidos de América. Además, este es un evento transmitido vía internet a nivel nacional e internacional, por lo cual ustedes van a poder conectarse desde cualquier dispositivo o plataforma móvil que cuente con este servicio. Además, ustedes también podrán participar por medio de preguntas escritas o preguntas por voz, por lo cual lo que queremos es que ustedes tengan la mayor información y la clase sea lo más interactiva posible. Doctor Francisco, muy buenas noches, agradecido de tenerlo hoy como ponente. Muchas gracias, Samuel, buenas noches. Gracias a todos por participar de este curso virtual. Empezamos con el curso. El curso virtual se llama Marco Internacional para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna, ¿no? Y los objetivos de este curso es exponer la importancia de la auditoría interna como campo de especialización, ¿no? En el mundo de los negocios y de las organizaciones hoy en día. Asimismo, exponer cuál es el rol, quién es y cuál es el rol del Instituto de Auditores Internos, ¿no?, de esa organización. Y dentro de esta exposición de la importancia de la auditoría interna como campo de especialización, como campo de profesionalización, ver cuál es la importancia de las normas de auditoría, del marco internacional de auditoría interna emitido por el Instituto de Auditores Internos, ¿no? Ese es el objetivo general de todo el curso, y conocer las normas, ¿no? Porque estas normas del Instituto de Auditores sirven para que los profesionales que se especializan en auditoría interna y que ejercen la auditoría interna realicen un trabajo a nivel mundial de calidad superior y de calidad mundial, ¿no? La sesión de hoy día tiene estos temas. La auditoría interna. Hoy he querido iniciar con este tema. ¿Cómo es la auditoría interna hoy en día, ¿no? ¿Cómo es este campo de especialización hoy en día, ¿no? ¿Por qué es importante o por qué debería interesarle a un profesional entrar a este grupo de profesionales, ¿no? A este campo de especialización? El segundo punto es exponer quiénes son o qué es el Instituto de Auditores Internos, ¿no? ¿Qué es el Marco Internacional para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna? Y el tercer punto es ir explicando ya los primeros puntos del Marco Internacional, que son la misión de auditoría interna, la definición de auditoría interna, los principios fundamentales que rigen el ejercicio profesional de la auditoría interna y el código de ética de los auditores internos, de acuerdo al Instituto de Auditores Internos, ¿no? Pues bien, este curso consta de 7 sesiones de 3 horas cada una, ¿no? ¿Cómo vamos a llevar a cabo este curso? Esto lo explico hoy día para que todos lo tengamos claro, y luego ya lo vamos a hacer a lo largo de todas las sesiones, ¿no? Yo voy a presentar los temas, pero también es muy importante para todos, ¿no? Para mí como expositor y para ustedes como colegas, que planteen preguntas, ¿no? Y que planteen en muchos casos ejemplos de casos reales que ustedes en los que ustedes hayan participado, ¿no? Vamos a plantear algunas preguntas que ustedes responderán,
¿no? Yo los animo a responder. Si quieren, pueden responder de manera anónima, pueden escribir su respuesta y dicen, anónimo, mi respuesta es tal, ¿no? Y a lo largo del curso vamos a ir viendo qué tan bien o qué tan no tan bien fuimos respondiendo estas preguntas iniciales, ¿no? Porque la idea es que terminada cada sesión, nosotros fortalezcamos nuestros conocimientos, ¿no? Entonces, y veamos que efectivamente el curso está teniendo un efecto en nosotros, ¿no? Entonces, pues bien, yo les voy a plantear las primeras preguntas para la sesión de hoy día, ¿sí? Y estas preguntas me gustaría que tomen nota y se tomen un tiempo para pensar y responderlas y ver, bueno, hoy día, ¿no? Hoy jueves, que estamos empezando el curso, siendo aquí en hora de Lima, las 6:07 de la tarde, yo creo que la respuesta a esta pregunta es tal, ¿no? Entonces, son varias preguntas. Por favor, tomen nota y los animo a responderlas. Y si quieren, pueden enviar estas respuestas al panel, ¿no? Si quieren, pueden poner, por favor, léanlo de manera anónima, ¿no? ¿Cómo se percibe tradicionalmente a la auditoría interna? ¿No? ¿Cómo se percibe tradicionalmente la auditoría interna? Tradicionalmente, cuando uno dice el auditor interno, ¿qué es lo primero que viene a la mente de las personas? ¿No? Esa es una pregunta. Luego, ¿cómo es la actividad de auditoría interna hoy en día? ¿Cómo creen que es o cómo creen que debería ser la actividad de auditoría interna el día de hoy por hoy? ¿No? ¿Cómo lo visualizan las personas? ¿No? La primera pregunta fue la visión tradicional. Ahora veamos. ¿Cómo hoy en día las personas visualizan auditoría interna? ¿Hay alguna diferencia versus la visión tradicional o es igual? ¿No? ¿Qué cosa es el Instituto de Auditores Internos? ¿Quiénes son estos señores? ¿Quién es este Instituto de Auditores Internos? ¿No? ¿Dónde están? ¿Para qué sirven? Y la última pregunta inicial, ¿qué cosa es el marco internacional para la práctica profesional de la auditoría interna? ¿Qué es? ¿Quién lo da? ¿Qué cosa conforma este marco profesional? ¿No? Les animo, les doy un par de minutos a que vean estas preguntas, se animen a responderlas, si quieren para ustedes mismos, y aún más los animo a que se animen y escriban, ¿no?, sus respuestas, si quieren de manera anónima. Son cuatro preguntas con las que iniciamos la sesión. Bien, perfecto. Para las personas que deseen hacer su respuesta por medio público Paleoto Francisco, ustedes en la parte superior derecha cuentan un pequeño panel de control. En este panel de control ustedes encontrarán la opción preguntas. En esta opción preguntas ustedes pueden formular o poner por escrito la respuesta o consulta que ustedes tengan adicional a esta clase. Asimismo, también está activa la opción de consultas por voz, por lo cual ustedes simplemente tendrán que pulsar el icono de alzar la mano si desean hacer su participación por voz en vivo. Muy bien, gracias. Gracias por la explicación. Damos un minutito aún. Muy bien. Bueno, espero que se hayan animado a responder para ustedes mismos y también para compartir con todos nosotros. Veamos, la auditoría interna hoy. La auditoría interna hoy es una actividad que, como ya les mencioné, yo me debería decir, está en boga y está en su mejor momento a nivel mundial. Todas las organizaciones a lo largo del mundo necesitan una función de auditoría interna, desde las organizaciones más grandes hasta las organizaciones más pequeñas, las empresas más
pequeñas que quieren ser competitivas en el mercado y que quieren crecer necesitan, tal vez no toda una función de auditoría interna, pero sí un auditor interno. ¿Por qué? Porque como vamos a ver, el auditor interno de hoy está llamado a ser el asesor interno de las organizaciones que los ayude a lograr sus objetivos estratégicos. Esa es la clave para entender el rol actual del auditor interno. Pero veamos un poco de historia. Hace algunas semanas el Club de Auditores me invitó gentilmente a dictar una conferencia precisamente respecto del rol de la auditoría interna hoy en día, ¿no? Y esa conferencia trataba mucho de los temas que vamos a ver en esta sesión. La auditoría interna en el pasado tenía más bien una connotación un tanto negativa, ¿no? Si vemos por aquí, recogiendo la percepción de algunas personas a lo largo del tiempo, el auditor interno es alguien que está para controlar el trabajo de los otros e informar los errores, ¿no? En resumen, esa es la imagen tradicional del auditor interno, ¿no? Es el malo de la película en las organizaciones, ¿sí? Esa es la visión tradicional, ¿no? La visión tradicional, la función tradicional de un auditor interno, de la auditoría interna, por lo general era lo que tenemos ahí, ¿no? Verificar que lo que se dice que es o que lo que se dice que hay sea verdad, ¿no? Y entonces el auditor interno tiene más bien un perfil de fiscalizador, de verificador, de alguien que va en busca de los errores, ¿no? Bueno, esta percepción viene de muchos años atrás, ¿no? Conforme y está en función a la forma como se daban los negocios en el pasado, ¿no? En general eran los auditores y poco a poco se fue especializando el tema y pues se especializaron los auditores financieros, ¿no? Que dan fe respecto de las cifras de los estados financieros, ¿no? Los auditores gubernamentales, los auditores internos propiamente dichos, que ven los procesos internos, los procedimientos internos, si se está haciendo lo que se dice que se debería hacer, si en mis sucursales, en otras ciudades, no me están sacando la vuelta, no me están engañando con las ventas, con la mercadería, ¿no? Esos eran los temas que importaban a las organizaciones en gran parte del siglo XX y hacia atrás, ¿no? Un dato curioso que me gusta compartir es que el primer manual de auditoría interna del cual se tiene registrado es un manual del año 1875 que elaboró un grupo alemán que se llama el grupo Krupp para sus auditores internos, ¿no? Entonces, es el primer manual de auditoría interna en el siglo XIX, ¿no? Hacia el tercer tercio del siglo XIX, en 1875, que se documenta este primer manual de auditoría interna. Pero bien, esa es la visión de la auditoría interna en el pasado, ¿no? Del el profesional o la persona o bien de confianza de los dueños, o bien de confianza de los directivos, o bien un funcionario especializado en verificar qué es lo que hacen los demás, ¿no? Y eso fue, como les digo, hasta muy buena parte entrado del siglo XX, yo diría hasta los años 80, inicios de los 90, ¿no? Pero poco a poco el mundo fue cambiando, ¿no? El mundo de los negocios fue cambiando y las dinámicas en las relaciones de negocios fue cambiando, ¿no? Y se da lo que he querido llamar aquí la transformación del rol de la auditoría interna, ¿no? En las últimas décadas del siglo XX y principios del siglo XXI, ¿qué hubo? Si ustedes recuerdan, entre los años 80, fines de los 80 y principios, los primeros años de los años 2000, hubo bastantes escándalos financieros y fraudes corporativos que en verdad hicieron tambalear economías tan fuertes como la de los Estados Unidos, ¿no? Aquí yo les pongo el ejemplo más representativo de estos escándalos financieros, es el escándalo de la empresa Enron, que se dio en el año 92,
¿no? Pero de hecho hay escándalos financieros que vienen desde finales de los años 80 y continuaron en mayor o menor medida hasta el último gran proceso de escándalo financiero fue en los años, en el 2008 aproximadamente, ¿no? Con la quiebra de varios bancos de inversión. Este ejemplo de Enron es un ejemplo en el que se ve cómo una organización que aparentemente era sólida, que aparentemente representaba los valores corporativos de las grandes corporaciones de los Estados Unidos, era una organización que tenía y permitía todo tipo de situación al interior para hacer las cosas mal, para hacer fraude, ¿no? Desde su cultura organizacional, desde lo que se llama en control interno, desde el ambiente de control, ¿no? Era una organización en la que de manera tácita se decía, no importa los medios, lo que importa es el fin. Y el fin es lograr que la organización, su cotización en bolsa sea la más alta, ¿no? Para que todos quieran invertir en esta empresa. Y hacia el año 1992 se dio la debacle de Enron, se descubrió que su contabilidad no reflejaba lo que realmente valía esta empresa, se descubrieron muchos actos ilícitos, ellos manejaban muchas empresas eléctricas que tenían, que tenían muy malas prácticas, ¿no? Y lo simpático de todo esto es que precisamente quien descubre y salta y hace que salga a la luz todo este tema de Enron es la auditoría interna de Enron, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, los auditores internos comienzan a estar más en la vista de todos, ¿no? Entonces todos empiezan a decir, oye, mira, los auditores internos hay que prestarles mayor atención, ¿no? Y todos estos escándalos financieros van a generar estos cambios que les he comentado en el mundo de los negocios, ¿no? Van a generar ¿qué es lo que van a generar? Un nuevo entorno mundial de la gestión corporativa. Y esto, mis queridos amigos, va a generar que el rol del auditor interno se transforme. Hasta ahora hemos visto que el auditor interno es la persona que va a fiscalizar que las cosas se hagan como se dice que se deben hacer, ¿no? Va a validar temas para decir, sí, se ha hecho, las operaciones se están haciendo bien, se está registrando bien, esto. Pero luego de todos estos escándalos financieros, se empieza a gestionar, a tener conciencia a nivel corporativo y cala a nivel de muchos reguladores que deben las organizaciones estructurar sistemas de control interno, que deben estructurar gestiones de riesgos corporativos, ¿no? Que deben tomar en consideración principios de buen gobierno corporativo. Y es entonces que empiezan a sonar todos estos temas: sistema de control interno, gestión de riesgos corporativos, buen gobierno corporativo, ¿no? Y esto va a generar funciones dentro de las organizaciones especializadas en gestionar el sistema de control interno, ¿no? Las organizaciones van a tener que implementar y gestionar un sistema de control interno para que cerrar la mayor cantidad de ventanitas abiertas que se tengan a los riesgos, ¿no? Gestionar o implementar una gestión de riesgos, y van a tener que haber personas encargadas de llevar a cabo esta gestión, ¿no? Entonces, el auditor interno, a partir de este momento, y lo vamos a ver a detalle más adelante, ya no va a ser la persona dedicada a verificar las transacciones, a verificar si se está haciendo o no, sino que va a ser la persona que, como experta en todos estos temas, asesore, ¿no?, a la alta dirección, ¿no?, a sus principales stakeholders, es decir, al directorio, ¿no?, a la alta gerencia, ¿no?, que los asesore respecto de cómo implementar este tema, ¿no? Este tema de control interno, cómo implementar el sistema de gestión de riesgos, ¿no? Va a ser la persona que va a darle aseguramiento a la alta dirección respecto de qué tan bien funcionan esos sistemas de control interno. Es decir, ya no va a ser la labor
de hacer control interno, sino va a ser el que va a dar fe, va a revisar que quienes gestionan el control interno lo están haciendo de manera adecuada, ¿no? Entonces, el auditor interno pasa de ser el que está verificando en un nivel básico a ser el que va a verificar que estas gestiones hagan lleven a cabo adecuadamente un sistema de control interno, una gestión de riesgos, ¿no? Y va a asesorar a la alta dirección respecto de los riesgos emergentes y los riesgos que debería estar atendiendo estos sistemas de control interno, sistemas de gestión de riesgo corporativo, ¿no? Esa es la transformación que se da del rol de la auditoría interna a partir de todos estos escándalos financieros y fraudes corporativos. Y vamos a ver en este siguiente slide cómo este nuevo entorno mundial de la gestión corporativa hacia inicios del siglo XXI, de los años 2000, empieza a cambiar las percepciones de lo que es auditoría interna. Aquí les he traído algunas citas de medios importantes de negocios que empiezan a hablar ya de la auditoría interna. Por ejemplo, la revista Time, en el año 2003, ¿qué hizo? Nombró a Cynthia Cooper, vicepresidenta de auditoría interna de WorldCom, una empresa muy grande en los Estados Unidos, es elegida como el personaje del año. Fíjense, la vicepresidenta de auditoría interna es elegida como una de los personajes del año. Son 3 personajes del año que nombra esta revista Time, ¿no? Hacia fines del 2002 y principios del 2003. Y Cynthia Cooper, la vicepresidenta de auditoría interna, es una de ellas. El manual de la New York Stock Exchange, o sea, la Bolsa de Valores de Nueva York, tiene un manual para las empresas que listan sus valores en esta bolsa, ¿no? El manual, hacia el año 2009, en realidad antes, pero he querido poner esa fecha más certera, dice su manual que cada compañía listada debe tener una función de auditoría interna, ¿no? En uno de los países más desregulados y más abiertos al negocio, hagamos negocios con menos regulación, que es los Estados Unidos, el New York Stock Exchange en su manual dice, cada compañía listada debe tener una función de auditoría interna, porque ya empiezan a reconocer que los auditores internos son fundamentales en el asesoramiento y en el aseguramiento de que las empresas tienen un sistema de control interno, tienen sistemas de gestión de riesgos que les permiten contrarrestar los riesgos inherentes a la presentación de información financiera y no financiera, a los riesgos que los pueden hacer tambalear el negocio, sus riesgos operacionales, sus riesgos estratégicos, ¿no? ¿Qué otra persona habla de los auditores internos? El CFO de Pitney Bowes Incorporated, ¿no? Como parte de una encuesta que llevó a cabo la revista CFO, ¿no? La revista CFO es una revista de los Estados Unidos que todos los años hace distintos tipos de encuestas. En su encuesta del 2004 recoge este comentario de este CFO y dice, los auditores internos son ahora los rockstars, ¿no? Claro, ¿ven cómo va cambiando en esos años en los que estaba muy fresco todo este tema de los fraudes financieros? Los auditores internos saltaron a la palestra, ¿no? Dejaron de ser, para algunas empresas, ese funcionario, ese mal necesario que tengo ahí, ¿no? O este personaje que solo se dedica a ver los errores de los demás, pasó a ocupar un lugar importante en el mundo de los negocios, ¿no? Ahora va a ser el asesor de los boards, de los directorios, de la alta dirección respecto de los temas que realmente le importan a las organizaciones, ¿no? Los riesgos realmente importantes del negocio, ¿no? Una última cita dice, las campañas, bueno, y esto es el presidente de la Bolsa de Valores de los Estados Unidos, de Nueva York, perdón, en el año 2006 dice, las compañías globales deben analizar los procesos que son sustanciales para ellas y no aquellos que no hacen gran diferencia, ¿no?
En este momento ya se habían emitido marcos de control interno, se estaban emitiendo marcos de gestión de riesgos, ¿no? Y se está cada vez puliendo más estas metodologías, estos marcos, estos conceptos, para tener un adecuado balance entre la gestión de riesgos, la gestión de controles y el valor que estos agregan, ¿no? Entonces, el foco que desde entonces empezó a ver y que sigue teniendo una clara importancia, nos lo resume este señor aquí, nos dice, las compañías deben analizar los procesos que son sustanciales para ellas, porque estos procesos son los que están afectos a los riesgos importantes para ellas, ¿no? Y no aquellos que no hacen la gran diferencia. Y dice, agrega, también necesitamos mayor grado de confianza en las auditorías internas, ¿no? ¿Se dan cuenta cómo, y todo esto en los primeros años de los años 2000, va cambiando, va transformando el rol y la percepción de lo que es la auditoría interna, de lo que son los auditores internos, ¿no? Y es entonces que este nuevo rol de la auditoría interna, ¿no? Es asesorar a los stakeholders, es decir, a los grupos de interés, ¿no? De las organizaciones, para que éstas logren sus objetivos estratégicos. Miren, no es poca cosa, de hecho es sumamente importante el rol que los auditores internos están llamados a ejercer, asesorar a los stakeholders de las organizaciones para que estas organizaciones logren sus objetivos estratégicos, ¿no? ¿Y cómo van a hacer eso? ¿Cómo la auditoría interna va a hacer eso? Pues brindando asesoría y aseguramiento sobre la idoneidad de los sistemas de control interno, de gestión de riesgos y de gobierno corporativo, ¿sí? Ahora, los auditores internos están llamados a hacer una pieza fundamental, un proveedor de información fundamental para los boards, para los directorios, para la alta dirección, porque son quienes, debido a su expertise, pueden ir sondeando los riesgos emergentes y pueden ir viendo que también la organización, ¿no? Gestiona estos riesgos, o si es que los identifica, o si es que no, ¿no? Es así como se dan todos estos hechos que se dieron fines del siglo XX y principios del siglo XXI, van transformando el rol del auditor interno, de este verificador, de este perseguidor de errores, en un asesor, ¿no? De la alta dirección de las organizaciones. ¿Y qué es lo que hace? Crea valor, ¿no? Y crea valor significa que le da algo más a las organizaciones, ¿no? No que solamente le dice, mira, en tal proceso se descubrió que fulanito no firmó tal cosa, ¿no? Bueno, dependiendo del contexto, de repente eso realmente es importante, realmente genera un riesgo relevante, pero por lo general estos hallazgos tradicionales de auditoría de no encontré la firma, no encontré, son temas que pensemos en el board, en el directorio, en la alta dirección, no le agregan ningún valor. Y no están para eso los auditores internos. Los auditores internos hoy por hoy están para agregar valor, ¿no? Asesorando sobre los riesgos relevantes del negocio. Bien, esto me trae a colación algo que estuve leyendo en estos días y yo los animo a que busquen en la internet, ¿no? El tema es Der Spiegel, ¿no? S-P-I-G-E-L, Der Spiegel, es el periódico, la revista más importante en el mundo germanoparlante, ¿no? En Alemania y en general, y en general en uno de los medios de comunicación más importantes y formadores de opinión en Europa, ¿no? Y hacia fines del año pasado y principios de este año, se descubrió el caso de un colaborador muy rankeado, ¿no? Cuyas historias eran falsas, ¿no? Que generaban grandes titulares, que generaban mucha lectura, ¿no? O sea, que es lo que le interesa al periódico como negocio, ¿no? Que la gente lea, ¿no? Y acceda a sus plataformas virtuales, a sus plataformas, ¿no? Escritas. Pero eran noticias que esta persona
o las distorsionaba o simplemente se las inventaba totalmente, ¿no? Entonces, y esta organización, este medio de comunicación tan importante, tiene establecidos ciertos controles de redacción, controles de verificación de datos, ¿no? Pero esta persona se las ingenió para sortear todos estos controles, ¿no? De hecho, esto constituye un fraude, ¿no? Y los auditores internos estamos en la capacidad de poder ver o asesorar respecto de cómo se implementan la gestión del fraude en las organizaciones, pero no estamos llamados a ser los expertos en temas de fraude, ¿no? Pero sí estamos llamados a ser los expertos en los riesgos relevantes del negocio. Pensando en esta empresa, en Der Spiegel, ¿no? En este periódico importante de Europa, ¿no? ¿Ustedes creen que los riesgos relevantes están en los procesos de adquisiciones, de compras, o en los procesos de remuneraciones, pago de remuneraciones, o en los procesos de, no lo sé, algún otro proceso distinto al proceso de lo que es el corazón del negocio, que es el proceso de generar información y que esta información sea verídica, ¿no? Definitivamente no. Seguramente habrá controles para los temas de compras, para los temas de remuneraciones, de personal, pero los temas relevantes del negocio, los que van a moverle la aguja del negocio, en ese negocio son los temas de los comunicadores, ¿no? De la noticia, ¿no? De las fuentes, ¿sí? Y ahora díganme ustedes, ¿qué tanto sabe un auditor interno de estos temas? De noticias, de reporteros, de datos, seguramente un auditor interno en general, no mucho, pero el auditor interno de esa corporación, sí. El auditor interno de esa corporación tiene que estar totalmente empapado de cuáles son los riesgos relevantes para el negocio. ¿Cuáles son los stakeholders de ese negocio? ¿Solamente los dueños, el directorio, el board, la alta dirección? Por ejemplo, en un negocio como ese, de un periódico, una revista, ¿no? Un medio de comunicación, un stakeholder sumamente importante son los lectores, es el público, porque ellos quieren noticias que sean reales. Y si uno le falla a esos stakeholders, y si uno no está midiendo los riesgos respecto de estos stakeholders, el negocio se puede caer, ¿no? Entonces, importantísimo centrarnos en los riesgos que son relevantes para el negocio, que son emergentes en el negocio, y como vamos a ver en adelante, tenemos que estar totalmente alineados y en sintonía de cuál es el negocio, cuál es la actividad que realiza la organización en la que estoy, ¿no? Sea un negocio con fines de lucro, sea una organización sin fines de lucro, sea una organización gubernamental, ¿no? Pero para eso estamos los auditores internos, para estar viendo todo el tiempo qué podría afectar el negocio de esto, el quehacer de estas organizaciones, ¿no? Entonces, hasta ahí, mis queridos amigos. ¿Qué tanto atinaron respecto de la visión y la percepción tradicional de lo que es el auditor interno y la auditoría interna? ¿Cómo es y cómo está llamada a ser la auditoría interna actualmente? ¿Cuál es la percepción actual de la auditoría interna? ¿Ah? ¿Atinaron? Luego veremos las respuestas, ¿no? Miren hacia el 2003, hacia el 2004, 2006, lo que ya se veía, venían diciendo personas importantes y medios importantes respecto de los auditores internos. Un cambio radical, ¿no? Importante y bueno para nuestro quehacer profesional, ¿no? Muy bien. Pues, ¿y cómo le ha ido a la auditoría interna en esta década del 2010? Hacia inicios de la década, vemos que Ernst & Young, que es una de las firmas de las Big Four, ¿no? De las firmas de auditoría y consultoría más grandes, una de las 4 más grandes, hacia inicios del año 2010 hizo una encuesta, ¿no? A los principales stakeholders de auditoría interna, principalmente CEOs, CFOs, ¿no? Es decir, los
gerentes generales o directores, ¿no? O directores financieros, ¿no? A los miembros y presidentes de los comités de auditoría, ¿no? Como podemos ver aquí en el pie de página, ¿no? Se lo hizo a 547 ejecutivos a nivel mundial, ¿no? Y solo el 44% de quienes responden a esta encuesta consideraba que la auditoría interna, ¿no? Ayudaba a lograr los objetivos de negocios de sus organizaciones, ¿no? Solo un 44% por aquella época, ¿no? Claro, comparado con los años anteriores, con el rol que podría haber tenido un auditor interno hacia los años 80, 1980, 1990, seguramente es radicalmente distinto. Probablemente si le hacían esta pregunta a alguien en aquella época, en los años 80, hubiese dicho, ¿pero qué me estás hablando? ¿Estás loco? El auditor interno, ¿qué tiene que ver con lograr objetivos de negocio? Bueno, sí, me dice, pues, dónde alguien podría hacer un fraude, dónde alguien podría estar robando, ¿no? Pero no era el foco, ¿no? de la auditoría interna. Hacia principios de los años 2010, este era el panorama, ¿no? Y se les preguntaba, ¿cree que hay oportunidades para mejorar la función de auditoría interna de su compañía? Y un 74% respondía que sí veía que había oportunidad de mejorar, de ser un improvement, una mejora, un repotenciamiento del área de auditoría interna. Y en el otro gráfico vemos que un 60% lo consideraba importante dentro de los siguientes 12 meses, es decir, en un plazo de 12 meses, ¿no? En el año subsiguiente, ¿no? Así empezaba, así arrancaba la década del 2010, la década que estamos acabando, ¿no? ¿Y qué retos en esta década ha tenido que afrontar y viene afrontando, ¿no? la función de auditoría interna? Recordemos que estamos diciendo que poco a poco y cada vez más la auditoría interna tiene que focalizarse en los temas relevantes del negocio, ¿no? Pues los retos relevantes, ¿no? Teniendo un enfoque de riesgos emergentes relevantes para el negocio, han sido los siguientes, ¿no? Y antes de leerlos, me gustaría que ustedes retrocedan hacia los inicios de esta década, hacia el 2010, 2010, 2009, 2008, ¿no? Era, en cierta forma, un mundo, aunque hayan pasado 9 años, era un mundo distinto, ¿no? Distinto. Yo recuerdo que yo particularmente me compré mi BlackBerry, ¿no? En el año 2010, a mediados del 2010, y para mí era algo genial poder ver internet de manera móvil en cualquier lado de mi BlackBerry, ¿no? Y eso generó un cambio. Ya, bueno, luego los BlackBerry pasaron de moda, porque seguramente no supieron leer el mercado y no supieron enfocarse en los riesgos relevantes de su mercado, ¿no? Llegaron los smartphones y los smartphones desplazaron a BlackBerry y cada vez más tenemos información en estos aparatos, ¿no? La información se ha vuelto algo predominante en el mundo de hoy y se traduce en el mundo de los negocios, ¿no? Y ese cambio que se ha dado en los últimos 9 años afecta claramente la manera como se hacen negocios, ¿no? Y eso afecta al quehacer del auditor interno, porque el auditor interno tiene que estar siempre focalizado en los riesgos relevantes y emergentes, ¿no? De la organización para la cual él trabaja, ¿no? Nuevos mercados y nuevas formas de hacer negocio, ¿no? Uno de los temas relevantes, ¿no? Nuevos negocios por internet. ¡Uf! Hay industrias que en muchos casos ya fuera de internet no tienen cabida, ¿no? Sistemas de información en la nube, por ejemplo, esto es algo que antes no había. Y se ha ido desarrollando y se ha ido haciendo cada vez más fuerte a lo largo de estos años, ¿no? Y sistemas de información en la nube nos puede parecer, pero hay riesgos relevantes definitivamente, ¿no?
muy relevantes, ¿no? Porque tenemos proveedores de servicios de manejo ¿no? de hosting de información, de manejo de nuestra información que está en la nube, y una vez que nosotros le damos esa información, si no hemos negociado adecuadamente contratos, ellos tienen un poder importante para poder renegociar y cambiarnos las reglas de juego, ¿no? ¿Qué seguridad me brinda este proveedor respecto de mi información en la nube, ¿no? De que no sea atacada o vulnerada, o que no la pierda, ¿no? Muchos riesgos relacionados con la información, con esta nueva forma de tener la información en la nube, ¿no? Las redes sociales y dispositivos móviles, ¿no? En los últimos años han generado muchas oportunidades, pero también muchos riesgos, o mejor dicho, han generado riesgos nuevos, situaciones que antes no habían, que pueden considerarse riesgos y muchas otras pueden considerarse oportunidades, ¿no? Tener la información de inmediato y de manera tan directa a través de las redes sociales. Las redes sociales, hoy día uno tiene una noticia en el minuto 1 y en el minuto 10 se puede haber esparcido a nivel exponencial, ¿no? Eso, bien manejado por una empresa que puede ver este potencial, es genial, genial, para llegar a muchos más clientes, para llegar a muchas más instituciones y distintos stakeholders que puedan decir, oye, mira, esta empresa, ¿qué responsable es? Por ejemplo, ¿cómo tiene responsabilidad social? ¿No? Porque está manejando la información de manera adecuada, ¿no? Pero también es un riesgo si es que no comprende el poder que tienen las redes sociales y que pueden mandar su reputación al suelo, ¿no? Y que pueden hacer esparcir una noticia respecto de la empresa, si es que esta no la maneja bien, de manera muy rápida y dañando demasiado la imagen de las empresas, ¿no? Corrupción es un tema que parece que en los últimos años pues ha agarrado fuerza. También es un tema de riesgos emergentes en el mundo de los negocios, ¿no? El tema de continuidad de negocios y los temas de cumplimiento, ¿no? Por decir algunos de los más representativos, esos han sido los principales retos que ha ido enfrentando la función de auditoría interna en estos años y que viene enfrentando, ¿no? ¿Qué hacer desde la auditoría interna, ¿no? ¿Qué hace entonces el auditor interno para asesorar y dar aseguramiento a las organizaciones de que se está gestionando adecuadamente esto, ¿no? Lo primero que tiene que hacer, lo que tenemos que hacer desde la auditoría interna es entender a la organización para la cual nosotros trabajamos, la organización a la cual nosotros le damos nuestros servicios profesionales, ¿no? Entender la organización, entender sus expectativas y entender sus objetivos estratégicos, ¿no? Porque solo entendiendo la organización, el negocio, el medio en el que se mueve y cuáles son sus objetivos, sus expectativas, nosotros vamos a poder identificar y sondear los riesgos relevantes para su negocio y los riesgos emergentes en el entorno para su negocio, ¿no? Eso va a permitir que se cree valor desde auditoría interna. Se debe hacer una evaluación de riesgos dinámica y con un plan de auditoría flexible, ¿no? Cada vez más las cosas son mucho más dinámicas y nuestros planes de auditoría siempre debemos tener una planificación, ¿no? Pero una planificación tal que deba permitirnos ajustarnos a las circunstancias cambiantes, ¿no? Hay una frase sumamente potente, ¿no? Que dice, la planificación lo es todo, el plan es nada. Y es muy interesante. Uno siempre tiene que planificar para tener el mapa de hacia dónde va, pero no tiene que, no tiene que usar el producto de esa planificación, ese plan, como una camisa de fuerza. Jamás. La planificación lo es todo, y debemos planificar, pero el plan es nada, ¿no? Entendamos el mensaje de esa frase y tenemos un mensaje potente. ¿Qué más nos toca hacer desde la auditoría interna en este mundo actual tan cambiante? Pues incorporar análisis de datos en el ciclo de la auditoría, ¿no? Esto es importantísimo. Cada vez
tenemos mucha más información, muchos más datos, pero si no tenemos las habilidades para poder sacarle el mejor provecho a estos datos, nos vamos a ahogar en un mar de datos que en verdad, más que servirnos, nos va a perjudicar, ¿no? Y en realidad ese mar de datos nos da la oportunidad de servirnos a nuestro favor. Entonces, nosotros tenemos que aprender a incorporar técnicas de análisis de datos, programas de análisis de datos, personas especialistas en análisis de datos, ¿no? Lo que nos toca a los auditores internos de acá en adelante, y a las cabezas de las funciones de auditoría interna, y es muy importante, identificar que tenemos los conocimientos suficientes y necesarios para gestionar nuestra área de auditoría interna. Eso no significa que el jefe de auditoría interna, el director de auditoría interna, la cabeza, sea alguien que sepa de todo. Debe ser alguien que conozca de todo, pero que gestione recursos adecuados, personas especializadas en ciertos temas, ¿no? Que los vamos a formar como auditores, ¿no? O personas formadas como auditores que les gusta que tienen una afinidad por distinto tema, ¿no? Eso va a hacer de nuestra área de auditoría interna un área potente, un área que realmente ayude a las organizaciones, ¿no? Otro punto es identificar ineficiencias en la gestión del control interno, de la gestión de riesgos y del gobierno corporativo, ¿no? Nosotros tenemos que estar viendo si estas funciones de control interno, de gestión de riesgos, ¿no? Están haciendo bien su trabajo, ¿no? O si podemos optimizarlas, ¿no? Para que la empresa apunte las balas a donde tiene que apuntarlas, ¿no? Comunicar lo relevante y en el idioma de los stakeholders. Esto es un tema bien importante, hace parte del marco, ¿no?, internacional para la práctica de la auditoría interna. Hay normas específicas de la comunicación de resultados y hace unas semanas también el Club de Auditores gentilmente me invitó para que dé una charla respecto de reportes de auditoría, que es muy importante, ¿no? Y muchas veces los auditores internos pecamos de escribir como para nosotros, como para los auditores, y ahí todo el valor que podríamos generar se ve grandemente disminuido y hasta se nos cae, ¿no? Podemos hacer un trabajo muy bueno, muy técnico, pero no sabemos cómo comunicarlo, no sabemos qué cosa comunicar y cómo comunicar de manera que le estemos dando la información que el directorio, que la alta dirección, que los stakeholders necesitan saber en el momento adecuado. Importantísimo, comunicar lo relevante y en el idioma, entre comillas, de los stakeholders, no en idioma de auditor. Esto es los retos de la auditoría interna en esta década, ¿no? Y un poquito una estadística de cuáles son los principales tópicos ahora, en el 2019, ¿no?, para los auditores internos, ¿no? Hemos visto que los retos que han venido surgiendo para la auditoría interna y con los que los auditores internos han tenido que atender y que atendemos actualmente, ¿no? Y seguramente hacia adelante han sido estos, ¿no? Nuevos mercados, sistemas de información, redes sociales. Hoy por hoy, en el 2019, esta es una encuesta que realizó el European Confederation of Institutes of Internal Auditing, ¿no? Es la confederación de institutos de auditores internos de los distintos países de Europa, ¿no? Y presenta los resultados de esta encuesta conjuntamente con el Chartered Institute of Internal Auditors del Reino Unido, ¿no? ¿Qué nos dice? Lo he copiado tal cual. Dice, ¿cuál de los siguientes son uno de los 5 principales riesgos que cree que su organización va a enfrentar, ¿no? ¿Cuál de los siguientes está en su top 5 de los riesgos que su organización va a hacer frente, ¿no? Y esto lo hace, obviamente, a directores, a presidentes de comités de auditoría, a altos ejecutivos, ¿no? No lo hace a auditores internos. Y le responden ciberseguridad, cumplimiento, ¿no?
seguridad de la información, seguridad y protección de la información, ¿no? Recursos humanos y riesgos del personal, ¿no? Cambios regulatorios, digitalización, innovación, cultura, ¿no? Outsourcing y terceras partes, ¿no? Y luego ya van en el ranking cayendo, ¿no? Pero veamos, hoy por hoy, ¿qué creen las empresas? ¿Dónde creen que están los riesgos relevantes para su negocio hoy por hoy? ¿Lo ven en ciberseguridad, cumplimiento, ¿no? Protección y seguridad de datos, ¿no? Temas de personal, ¿no? Cambios regulatorios, digitalización. Interesante, ¿no? Interesante. Y aquí hacia la derecha se hace una comparación de manera relativa entre la percepción de los riesgos, ¿no? De esta encuesta, de los riesgos que van a enfrentar y el tiempo que los auditores internos le dedican a esos temas, ¿no? Es una comparación de, oye, estos son los riesgos relevantes y qué tanta importancia, medida en tiempo, ¿no? En una variable tangible, ¿no? Si yo le dedico más tiempo a algo es porque considero que es más importante, y si no, no. Así funciona la lectura de este cuadro, ¿no? ¿Qué tanta importancia le da a ese tema los auditores internos? Ciberseguridad. Aquí podemos ver una brecha significativa, ¿no? Entre el riesgo que creen las empresas que van a tener en este aspecto, ¿no? En esta área, en este tema de ciberseguridad, y la importancia que los auditores le dan, ¿no? Cumplimiento, por ejemplo. Aquí la figura es distinta, ¿no? Si bien las empresas consideran que el tema de cumplimiento es un tema importante y fuente de riesgos, los auditores internos le han dedicado muchísima más importancia y tiempo que la percepción de las empresas del riesgo que les puede traer este tema, ¿no? Protección y seguridad de datos están casi a la par, ¿no? Cambios regulatorios, igual, casi a la par. Digitalización, otra área en la que vemos que la atención de auditoría interna es mucho menor a la expectativa de ser fuente de riesgos, ¿no? ¿Y por qué creen ustedes que se dan estas brechas? Justo en este tema, miren, ciberseguridad, digitalización, ¿no? ¿Mm? Innovación, miren aquí, ¿no? ¿Por qué hay esas brechas? Yo me animo a decir que es por el conocimiento del tema que tenemos los auditores internos, ¿no? Y por eso estamos cada vez más llamados a contar nosotros mismos con conocimientos de temas de ciberseguridad, de temas de digitalización, temas relacionados con la tecnología, que es cada vez más importante y más presente en el mundo actual, y por lo tanto en el mundo de los negocios, ¿no? Uno como auditor interno y uno también, si es que gestiona un área de auditoría interna, para saber identificar las capacidades o los recursos que pueden potenciar mi área de auditoría interna en ese tema, ¿no? Está afecto a estos riesgos, ¿no? Porque si mi negocio no está afecto a estos riesgos en absoluto o muy poco, pues buscaré los recursos para los riesgos en los cuales sí para los riesgos a los cuales sí esté afecto mi negocio, ¿no? Entonces, este es el panorama para el 2019 de los principales tópicos para los auditores internos, ¿no? Hemos visto el cambio radical en cuanto a la importancia, el rol y la percepción que se tiene de auditoría interna en los últimos años y hoy por hoy, ¿no? Y este tema del rol y retos y oportunidades de los auditores internos a futuro, ¿no? Es algo que está escuchándose cada vez más en los especialistas de auditoría interna, ¿no? Y un paso más allá, en el entorno de negocios inminente, en el cual lo único seguro es el cambio constante, el auditor interno debe focalizarse cada vez más en los riesgos que realmente importen a los stakeholders, ¿no? Y para saber cuáles son esos riesgos,
Fundamentalmente, tenemos que focalizarnos en el negocio, entenderlo, entender su entorno, entender cómo funciona y entender cuáles son las expectativas y los objetivos de mi organización. Porque si no, si yo no tengo claro eso, en verdad voy a estar haciendo un trabajo que en algunos casos es como disparar al aire, ¿no? En algún caso podré darle algo, en la mayoría de los casos en verdad no, ¿no? No voy a agregar valor. Acá hay un tema importante, automatizar lo que no es medular en el entorno de negocios, ¿no? Hay revisiones de auditoría interna que de repente no son, no me van a mover la aguja, pero se tienen que hacer, ¿no? Se tienen que revisar, ya sea por un tema de cumplimiento, ya sea por un tema regulatorio, o simplemente porque es un tema que hay que estar monitoreando. Pero en estos casos, lo que se recomienda actualmente es ver la forma de poder automatizarlo, ¿no? Automatizarlo con sistemas, con softwares, ¿no? Diseñados o sea, no el software diseñado, sino utilizar softwares para poder diseñar una forma en la que el auditor interno no tenga que estar haciendo tan directamente este trabajo, sino que lo pueda ser soportado por sistemas que lo hagan automáticamente, ¿no? Por ejemplo, en los programas, no hago publicidad a ninguno, ¿no? Pero, por ejemplo, el ACL, que es uno de los programas más utilizados por los auditores internos, permite hacer revisiones programadas de temas, ¿no? A partir de un primer momento se diseña qué información se va a obtener, de dónde, qué se va a hacer con esa información y qué datos voy a sacar de eso, ¿no? Entonces, este es el panorama actual, ¿no? Focalizarse en los asuntos relevantes que le importan a los stakeholders de más alto nivel, ¿no? Es decir, focalicémonos en lo que le importa a quienes dirigen a la organización, ¿no? Ellos son los stakeholders importantes. Focalicémonos en lo que le importa a los otros stakeholders que sean relevantes. Les puse el ejemplo de este medio de comunicación, Der Spiegel. Ellos, uno de sus principales stakeholders de la organización son los lectores, ¿no? Entonces tienen que focalizarse en asuntos que le pueden mover la aguja también a estos stakeholders, ¿no? En empresas y organizaciones sumamente reguladas, un stakeholder importante es el regulador, el gobierno, ¿no? Entonces, en resumen, focalizarnos en la organización, en su entorno, en cuáles son sus objetivos y cuáles son sus stakeholders para saber hacia dónde apuntar las balas, ¿no? Acá hay un tema que no quiero dejar pasar, ya lo dije, incorporar conocimientos multidisciplinarios, fundamental actualmente. Incorporar conocimientos multidisciplinarios en nuestra área de auditoría interna, ¿no? Incorporar el análisis de datos. Muy bien, entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Atinaron? ¿Se animan a enviar sus respuestas respecto de las preguntas de cómo se percibe tradicionalmente, lo que pusieron, ¿no? ¿Cómo se percibe tradicionalmente a la auditoría interna? ¿Qué cambio, ¿no? O cómo es la actividad de auditoría interna hoy? ¿Cuál es la percepción actual de la auditoría interna? ¿Alguien nos ha compartido esto? Samuel, ¿has recibido alguna participación? Por el momento no tenemos ninguna consulta, pero invito igual a todos los participantes, si tienen alguna consulta o duda, que la puedan hacer ahora, ya que ustedes tienen un pequeño panel de control para que puedan ustedes realizar la consulta. Tomémonos un par de minutos. Sí, tomémonos un par de minutos ahorita. Si alguien quiere compartir algo, ¿no? La respuesta que tuvo, ¿no? O de repente alguna apreciación, ¿no? A ver, hagámosla.